la presentación que vamos a ocupar hoy también para trabajar con los conceptos más importantes del límite de continuidad. Vamos a comenzar viendo cuál es la idea de calcular el límite de una función, ¿sí? Después lo vamos a hacer algebraicamente y ya en el ejercicio 5 vamos a trabajar con las indeterminaciones, con todos los tipos de indeterminaciones. ¿Vamos? Entonces, el primer ejercicio es, bueno, tenemos dos gráficas, ¿sí? De funciones dadas, no sabemos quiénes son estas funciones, pero lo que nos interesa es estudiar sus gráficas, ¿sí? Y ver qué pasa cuando me voy acercando a cierto valor de X. ¿Sí? Entonces, vemos en el primer gráfico que tenemos esta curva, ¿no es cierto? Que tiene como, es una recta, ¿sí? ¿No es cierto? Que con pendiente negativa, podríamos decir, ¿sí? Es decreciente, ¿no es cierto? Y que pasa por el 5, que cortan el 5 en el eje y llega hasta el eje X, ¿no es cierto? También en X igual a 5. Y a partir de ahí se vuelve otra recta que crece también, perdón, que crece, a diferencia de la otra que decrecía, ¿sí? Es decir, que va a tener pendiente positiva esta recta, y que comienza en X igual a 5, ¿sí? Y crece al infinito. Bien. Entonces, viendo, viendo esto, ¿sí? Habiendo observado esto de la gráfica de esta función, nos pide estudiar los límites solicitados. En el ítem A nos pide calcular el límite de esta función f de x cuando x se aproxima al 5 por izquierda. Vamos a decir que cuando tenemos este 5 y un menos como supraíndice, perdón, ¿sí? Estamos hablando de que nos aproximamos al 5, al x igual a 5, por izquierda, ¿sí? Es decir, vamos tomando valores de x, ¿sí? Desde el menos infinito hasta llegar al 5, ¿sí? Entonces, podemos ver, la idea es ver qué va a las imágenes de estos valores de x, ¿sí? Que van tendiendo a este valor 5, ¿sí? Cuando nos vamos aproximando por izquierda. Entonces podemos ver que, no sé, si por ejemplo tomamos x igual a 0, x igual a 0 sabemos que está a la izquierda del 5, ¿no es cierto? O sea, que está justamente cumpliendo con esta condición que nos está indicando este límite, ¿sí? ¿Cuál va a ser la imagen de ese valor cuando x es igual a 0? Su imagen, ¿sí? Va a ser justamente este valor donde corta la función al eje y, ¿no es cierto? O sea, la imagen de x igual a 0 es 5. Cuando x toma 1, el valor 1, ¿no es cierto? Su imagen, bueno, está aproximadamente igual a 4, ¿no es cierto? Que va a ser exactamente 4, pero bueno, no lo podemos observar bien en esta gráfica, esta recta está media rara. Y bien, así cuando nos vamos aproximando al 5, ¿no es cierto? Podemos ver que las imágenes de esta función se van aproximando ¿a qué valor? ¿Al cero? Al 0, ¿sí? O sea, vamos viendo que las imágenes van decreciendo y la imagen de x igual a 5 va a ser justamente el 0. Entonces, lo que vamos a decir es que el límite de esta función f de x, cuando x tiende
al 5 por izquierda, ¿sí? Va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque cuando yo voy tomando valores de x, ¿sí? Que estén a la izquierda del 5, ¿sí? Y voy viendo qué va pasando con sus imágenes, perdón, voy viendo qué van pasando con sus imágenes se van aproximando al 0, ¿sí? ¿Qué va a pasar ahora si yo estudio las imágenes de los valores de x cuando x está a la derecha del 5? ¿Sí? Cuando x se aproxima al 5 por derecha. Es decir, yo voy a tomar valores del más infinito y me voy a ir aproximando al 5 por derecha. Por ejemplo, podemos ver que cuando x vale 10, su imagen va a ser 5. Cuando x vale 8, su imagen va a ser 3. Cuando x vale 6, su imagen va a valer 1. Y si me voy acercando al 5, ¿qué va a pasar con las imágenes de esos valores? Se va achicando y se hace 0. Se va aproximando al 0. Entonces, vamos a decir que el límite de esta función cuando x se aproxima al 5 por derecha, también vale 0. ¿Sí? Y seguramente habrán visto en teoría, y creo que debe estar por acá abajo. Bien, cuando estudiamos los límites laterales de una función, ¿sí? Y estos límites coinciden, ¿sí? Si estudiamos el límite por derecha de una función y el límite por izquierda, entonces vamos a decir que el límite de esa función va a ser igual a ese valor, ¿sí? Es lo que tenemos acá. Si el límite de la función f de x es igual a un número L, cuando x tiende a un número a por izquierda, ¿sí? Y el límite de esa misma función, ¿sí? También vale L, cuando x tiende a ese número a por derecha, entonces el límite de la función, ¿sí? Cuando x se aproxima a ese número a, es igual a ese número L. ¿Sí? Esto es un sí, solo sí. ¿Sí? Es una condición necesaria y suficiente. Entonces, para que exista este límite, ¿sí? Tiene que suceder esto, que los límites laterales sean iguales. Entonces, acá podemos decir que como los límites laterales son iguales, laterales son iguales, entonces, por lo tanto, el límite de esta función f de x cuando x se aproxima al 5 es igual a 0. ¿Sí? Que es justamente lo que nos pide, el límite que nos pide estudiar en el ítem C. ¿Vamos hasta acá? Profe, en ese caso, ¿se podría poner existe el límite? O sea, adelante. ¿Sí? Ujú. Sí, sí, sí. A ver, claro, o sea, si nos guiamos por este teorema, ¿no es cierto?, que tenemos acá, ¿sí? Entonces, bueno, por cómo sucede esto, entonces existe el límite de f de x y además es igual a este número L. ¿Sí? El tema es que, bueno, acá en esta actividad nos pide estudiar estos límites, por separado en definitiva, pero bueno, la idea es esa. Calculamos el límite de esta última función justamente porque los límites laterales son iguales. ¿Sí? ¿Qué va Vale, a pasar en gracias. esta segunda gráfica? ¿Sí? Vamos a estudiar a ver qué pasa. Ahora estamos estudiando el límite de esta función f, que tiene una curva que parece como una rama de una parábola, ¿sí? Del lado izquierdo del 1 y para el lado derecho del 1, para los valores de x que están a la derecha del 1, ¿no es cierto? Tenemos esta función constantemente igual a menos 2.
¿sí? Bien, eso es lo que podemos identificar de esta gráfica. Ahora, nos pide estudiar el límite de esta función cuando x se aproxima al 1 por izquierda. Entonces voy a tomar valores de x que estén a la izquierda del 1 y ver qué pasa con sus imágenes, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomo x igual a menos 1, que es un valor que está a la izquierda del 1, ¿no es cierto? Podemos ver que su imagen parece que es aproximadamente igual a 7, ¿no es cierto? Si calculamos la imagen cuando x es igual a 0, podemos ver que es un poquito más que 2, ¿sí? 2,1, por ejemplo. Podríamos. Profe, en esa gráfica creo que le falta en la parábola es abierto en 1 y en la constante es cerrado. Bien, sí. Sí, bueno, para que sea una función, ¿no es cierto? Esta función f debería pasar que el x igual a 1 tenga una imagen, ¿no es cierto? Tanto en la parábola o en la función esta constante, ¿sí? Así que sí, no sé si es abierto acá y cerrado acá o cerrado acá y abierto acá. Pero como estamos tomando valores que se están aproximando a 1, no nos interesa mucho qué pasa en el 1. ¿Sí? Está muy bien lo que decís, ¿no es cierto? Es cierto que para que sea una función deberíamos tener un abierto y un cerrado en estos extremos de estas curvas, ¿sí? De esta parábola y de esta recta. Pero, bueno, estamos estudiando básicamente lo que pasa a la izquierda del 1 y a la derecha del 1 sin tomar el valor de 1. ¿Sí? ¿Entiendes? Bien. Entonces, ¿qué va a pasar con las imágenes de esta función, cuando x se aproxima al 1 por izquierda? Si yo voy llegando al 1, voy tomando el 0,9, ¿no es cierto? Podemos ver que el 0,9 va a tener una imagen cerca del 1, ¿no es cierto? Va a ser 1, y piquito. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se acerca al 1? ¿Cuál va a ser el límite de esta función? Va a ser el 1. Creo que es el ejemplo que está acá. A ver. No, es otra función. Pensé que era esta función. Bien. Entonces, vamos a decir que para esta segunda función, esperen que se están conectando todavía, que el límite de esta función f de x, cuando x se aproxima al 1 por izquierda, va a ser igual a 1. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando tomamos valores de x que estén a la derecha del 1? ¿Sí? O sea, por todos estos valores que estén a la derecha del 1, vemos que sus imágenes van a caer sobre esta recta, que es la recta y igual a menos 2. O sea, es la recta constantemente igual a menos 2. O sea, todas las imágenes de los valores de x que estén a la derecha del 1 van a ser igual a menos 2. ¿Sí? Así que si yo me voy aproximando al 1, voy tomando valores cada vez más chiquitos acá, ¿sí? Sus imágenes siempre van a caer en el menos 2. Entonces, vamos a decir que el límite de esta función, cuando x se acerca al 1 por derecha, es igual a menos 2. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Hablaron? ¿Alguien más no me escucha bien? Recién veo el mensaje de Diana, pero
¿Se me escucha bien? Yo sí lo escucho. ¿Sí? Se te escucha bien, profe. Bueno. Sí, voy a tomar asistencia ahora en un recreito que hagamos. ¿Sí? Bien. Entonces, podemos ver que los límites laterales, ¿no es cierto?, son distintos para esta función. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Sí? Por lo tanto, no va a existir el límite de esta función f de x cuando x se aproxime al 1. ¿Sí? Justamente por el teorema que habíamos visto acá. Como son distintos los límites laterales, entonces no existe, ¿sí?, el límite de la función f de x que sea igual a este, bueno, que no va a existir el límite en realidad, ¿sí? No va a existir el límite. ¿Estamos? ¿Se entendió la idea? En ese caso, profe, viene de menos infinito a 1 y de menos 2 a infinito, o sea, como No. intervalo. Estamos tomando los valores de x que se aproximan al 1, ¿sí? Entonces yo tomo valores del menos infinito hasta llegar al 1 o próximos al 1, ¿no es cierto? Y del más infinito hasta el 1. Sí, exactamente. ¿Sí? Y ahí tenemos que ir viendo qué pasan con las imágenes para determinar el límite de esa función. Entonces acá podemos ver que cuando tomamos valores de x que estén a la izquierda, que vengan desde el menos infinito hasta el 1, ¿sí?, están sobre esta parábola, ¿no es cierto?, o sobre esta curva, y vemos que sus imágenes se van aproximando al 1. Cuando yo vengo de la derecha, vengo del más infinito y me voy aproximando al 1, todas sus imágenes, ¿sí?, van a ser igual a menos 2, ¿sí? Entonces, vamos a decir que cuando x se aproxima al 1, sus imágenes se aproximan al menos 2, ¿sí? Como son distintas, entonces no existe el límite. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Vamos al punto 2. ¿Sí? Ya en el punto 2 nos pide utilizar algunas propiedades del límite para calcular estos límites dados, ¿sí? Entonces, para eso vamos a ver algunas de estas propiedades, ¿sí? Podemos ver la primera, que nos dice que el límite de la suma de dos funciones, cuando x tiene un número a, ¿sí?, cuando se suma o se restan dos funciones, es igual a la suma o a la resta, según corresponda, del límite de estas dos funciones, ¿sí?, cuando x se aproxima a este mismo número a. Bien, ¿qué pasa si yo tengo que calcular el límite del producto de dos funciones cuando x se aproxima a un número a? Esto va a ser igual al producto de los límites de esas funciones. Si yo tengo un escalar k multiplicando a una función f, ¿sí?, y quiero calcular el límite de esto, entonces esto va a ser igual a el producto del escalar k por el límite de f de x. Esta propiedad la usamos mucho porque siempre que tengamos un escalar, ¿sí?, lo vamos a sacar afuera para que no nos moleste, ¿sí?, cuando querramos calcular el límite de alguna función. ¿Estamos? Esta es también muy importante, esta propiedad, que el límite de una constante c, ¿sí?, es igual a esa misma constante. Si tenemos el cociente de dos funciones, ¿sí?, y queremos calcular el límite de ese cociente, eso va a ser igual al cociente de los límites. Siempre y cuando, por supuesto, que el límite que tenemos en el denominador sea distinto de 0, ¿no es cierto? Y también vamos a tener esta propiedad, esta última, en cuenta, que es que el límite de una función que está elevada a un exponente va a ser igual a calcular el límite de esa función primero y después elevarla al exponente k. ¿Vamos? Entonces, teniendo en cuenta estas propiedades, ¿sí?, veamos el ejercicio 2. Esteban, ¿querés decir algo?
Yo no tengo para grabar la clase, chicos, lamentablemente. Uy. Pero así que no. A ver, no creo, porque creo que tengo que tener premium para eso. Sí, función premium. Bueno, bien, sigamos. Entonces vamos al ejercicio 2. ¿Sí? Vamos al primero. Tenemos que calcular el límite de la suma, ¿sí?, de la función seno de x más tangente de x, cuando x se aproxima a pi. Muy bien. Entonces, por la primera de las propiedades que vimos recién, ¿sí?, que podemos, cuando tenemos el límite de una suma de dos funciones, eso va a ser igual a la suma de esos dos límites, ¿sí? Entonces, esto, usando estas propiedades, va a ser igual a calcular el límite del seno de x cuando x se aproxima a pi, más el límite de la tangente de x cuando x se aproxima a pi. ¿Estamos? Entonces, una vez que utilizamos esta propiedad, ¿sí?, y queremos calcular el límite de una función, lo que vamos a hacer es reemplazar el valor de x por este valor al cual se está acercando x. Entonces, calcular el límite del seno de x cuando x tiende a infinito es igual, o va a ser igual, al seno de pi. Y lo mismo cuando queremos calcular el límite de la tangente de x cuando x tiende a pi. ¿Sí? Esto va a ser igual a reemplazar el x por este valor al cual se está acercando x, que en este caso es pi. Entonces, esto va a ser igual a la tangente de pi. Si yo calculo el seno de pi, sabemos que es 0, y la tangente de pi también va a ser 0. Así que 0 más 0, esto va a ser 0. Vamos a calcular. Este es un producto. Sí. Bueno, vamos a calcular B. Queremos calcular el límite de x a la menos 1 por la raíz cúbica de x más 5, ¿sí?, cuando x se aproxima a menos 6. Sí, a menos 6. Entonces, acá podemos identificar dos funciones, ¿no es cierto? X a la menos 1, podríamos decir que es nuestra función f de x, y la raíz cúbica de x más 5, nuestra g de x. Entonces tenemos el límite, tenemos que calcular el límite del producto de estas dos funciones. Y esto por la propiedad 2, ¿no es cierto?, va a ser igual a calcular el producto de los límites. Es decir, esto va a ser igual al límite de x a la menos 1 cuando x tiende a menos 6 por el límite de la raíz cúbica de x más 5 cuando x tiende a menos 6.
¿Cómo vamos a calcular este límite? Nuevamente, como hicimos en el ítem anterior, reemplazar el valor de x por este valor al cual se está acercando x, es decir, por menos 6. Entonces, yo voy a tener menos 6, ¿sí? A la menos 1. Y lo mismo hacemos con el otro límite. Reemplazamos el menos 6 en la variable x. Entonces, esto va a ser igual a la raíz cúbica de menos 6 más 5. Bien, si resolvemos esto, ya hemos visto en alguna de las clases anteriores, ¿no es cierto?, que cuando tenemos un exponente negativo, ¿no es cierto?, bueno, que en este caso es menos 1, esto significa que estoy buscando la inversa de este número menos 6. La inversa del menos 6 va a ser 1 o menos un sexto. Por, si calculo lo que tengo acá en el radicando, que es menos 6 más 5, menos 6 más 5 es igual a menos 1, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar la raíz cúbica de menos 1. Sabemos que raíces cúbicas sí podemos calcular de radicandos negativos, así que tenemos que buscar un valor para que al elevarlo al cubo me dé menos 1, eso va a ser igual a menos 1 justamente. Entonces acá me va a quedar menos un sexto por menos 1. Y si multiplicamos estos dos números, ¿no es cierto? Esto va a ser igual a un sexto. Entonces, generalmente lo que uno se pregunta cuando hace este ejercicio es si es necesario realmente aplicar estas propiedades a algo que podría hacerse, ¿no es cierto?, como directamente, ¿sí? Es decir, directamente reemplazar el valor de pi tanto en el seno, en el argumento del seno como en el argumento de la tangente, calcular eso y después sumar sin necesidad de aplicar esta propiedad del límite, ¿no es cierto? Y lo mismo acá, podríamos primero reemplazar el valor de menos 6, ¿sí? El valor de x por menos 6 y calcularlo acá y luego calcular el límite. Pero este ejercicio simplemente es para que ustedes puedan ver cuáles son las propiedades del límite de una función, ¿sí? Y que más adelante seguramente nos sirva justamente para las indeterminaciones, ¿sí? Ahí es donde vamos a ocupar más, más algunas que otras. Como le decía, más que nada estas dos, o hasta la de el cociente del el límite de un cociente de funciones, también se usa mucho y esto también. Sí, pero ya tanto para la suma como resta o como multiplicación, sí, de funciones, por ahí no se usa tanto. Profe, en ese caso yo apliqué cuando te queda la raíz, le Sí, representé como potencia sí, y de ahí le apliqué el límite de la potencia, sí. llevando la potencia Ah, afuera y claro, después aplicando el límite en la suma. claro, está bien. O sea, eh, sí, sería como lo mismo, ¿no es cierto? O sea, ver, la idea es llegar al mismo límite, se supone que tenemos que llegar al mismo límite, pero sí, se podría aplicar acá también, como tengo un exponente, podría sacar ese exponente afuera, ¿no es cierto? Calcular primero el límite de x y luego ese valor elevarlo a la menos 1. Bueno, como dice el compañero, esto llevarlo a una potencia, hasta raíz cúbica, llevarlo a una potencia y aplicar de nuevo la misma propiedad, ¿no es cierto? Y bueno, calcular el límite primero de lo que tenemos adentro en el radicando y luego elevarlo al exponente. Sí, o sea, acá parece como muy tonto hacerlo, ¿no es cierto? Pero más adelante puede servir, puede ser útil usar ese tipo de propiedades, ¿sí? Entonces, es agarrarle la mano nomás a estas propiedades y tenerlas presentes para que el día que nos sirva lo usemos, ¿sí? Que lo tengamos como herramienta. Simplemente eso. ¿Estamos?
El C y el D son fáciles, es lo mismo, así que lo pueden hacer ustedes de tarea, ¿sí? Vamos al ejercicio 3. Bien, en el ejercicio 3 tenemos gráficos de funciones, ¿sí? Que no sabemos cuáles son estas funciones, f de x, g de x y h de x. La idea es completar, o sea, calcular estos límites de estas funciones teniendo en cuenta los valores a los cuales está tendiendo x, ¿sí? O sea, poder ver gráficamente cuál sería el límite de estas funciones, ¿sí? Entonces, vamos al primero. Podemos ver en la primera gráfica, ¿no es cierto? ¿Sí? Que tenemos para los valores que están a la izquierda del 1, ¿no es cierto? Para los valores de x que están a la izquierda del 1, las imágenes están como muy pegaditas al eje x y luego van disminuyendo, perdón, ¿sí? Y van al menos infinito. Entonces, podríamos decir, si estudiamos en los límites laterales de esta función, cuando x tiende al 1 por izquierda, entonces, ¿qué va a pasar con sus imágenes? Podemos ver que sus imágenes tienden al menos infinito. O sea, por lo tanto, el límite de esta función cuando x se aproxima al 1 por izquierda va a ser igual a menos infinito. ¿Qué va a pasar si yo estudio el límite de esta función cuando x se aproxima al 1 por derecha? Si vamos al gráfico y tomamos valores que estén a la derecha del 1 y nos vamos aproximando al 1, ¿sí? Los valores de x se van aproximando al 1, podemos ver que sus imágenes también disminuyen, ¿sí? Y también tienden al menos infinito. Entonces, cuando x se aproxima al 1 por derecha, sus imágenes se aproximan al menos infinito. Entonces, el límite lateral de esta función f de x cuando x se aproxima al 1 por derecha también es menos infinito. Y por lo tanto, como estos límites son iguales, ¿sí? Existe el límite de x tendiendo a 1 de esta función f de x. ¿Y cuál va a ser el límite? Va a ser menos infinito. ¿Estamos? O sea, de nuevo estamos usando este teorema que vimos al comienzo de la clase. Vamos a la siguiente gráfica. ¿Sí? A la siguiente gráfica vamos a estudiar qué pasa cuando x se aproxima al menos 1. Entonces, cuando x se aproxima al menos 1 por izquierda, podemos ver que sus imágenes van creciendo, ¿sí? Y van a tender al más infinito. Entonces, el límite de la función g de x, cuando x se aproxima por izquierda al menos 1, va a ser igual a más infinito. Y cuando x se aproxima por derecha al menos 1, sus imágenes también tienden al más infinito. ¿No es cierto? Van creciendo. Entonces, el límite de esta función g de x, cuando x se aproxima al menos 1 por derecha, también va a ser igual a más infinito. Por lo tanto, como los límites laterales son iguales, ¿sí? Va a existir el límite de esta función g de x cuando x se aproxima al menos 1 y va a ser igual al más infinito. ¿Qué va a pasar en esta última gráfica? Acá estamos estudiando, ¿sí? Lo que va a pasar con el límite de esta función h de x cuando x se aproxima al pi sobre 2.
Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo estudie el límite de esta función cuando x se aproxima a pi sobre 2 por izquierda? Entonces, yo voy tomando valores a la izquierda de pi sobre 2 supongamos que es acá en este punto, ¿no es cierto? ¿Qué van a pasar con sus imágenes? Sus imágenes van a crecer al más infinito. Entonces vamos a decir que el límite de esta función h de x cuando x se aproxima a pi sobre 2 por izquierda va a ser igual a más infinito. ¿Qué pasa si yo estudio el límite de esta función h de x cuando x se aproxima a pi sobre 2 por derecha? Entonces, los x se aproximan al pi sobre 2 por derecha, ¿sí? Y sus imágenes, ¿qué va a pasar con sus imágenes? ¿Tienden a menos infinito? Van decreciendo al menos infinito. Entonces, el límite de esta función h, cuando x se aproxima a pi sobre 2 por derecha, es menos infinito. ¿Qué pasa acá? Los límites son distintos. Así que, por lo tanto, no existe el límite de la función h de x cuando x se aproxima a pi sobre 2. ¿Estamos hasta acá? Chicos. Sí, profe. Bien. Sí. Ay. ¿Alguien más va a preguntar algo? Bueno. Muy bien, vamos entonces al ejercicio 4. Que nos pide calcular los siguientes límites graficando previamente los ítems A, B, C y D. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer 2 de estos. Y lo vamos a hacer en GeoGebra. Pero antes de introducir la función al programa, vamos a identificar qué tipo de funciones es, porque es lo que trabajamos en el primer práctico. ¿Se acuerdan cuál era la función o qué tipo de función era 5 sobre x? Lineal. ¿Seguro? ¿Una homográfica? Una homográfica, ¿sí? Porque en este caso tenemos la variable en el denominador, ¿sí? Habíamos trabajado en el ejercicio, en el práctico anterior, ¿no es cierto? Esa función 1 sobre x, ¿sí? Que si lo pensamos justamente al 5 como un escalar, podríamos pensar que estamos calculando, este es el ejercicio 4, si queremos calcular el límite de 5 sobre x cuando x se aproxima al 0, ¿sí? Podríamos también calcular el límite de la función 1 sobre x, ¿sí? Si el 5 lo entendemos como un escalar, ¿no es cierto? Lo podemos sacar afuera por la propiedad de límites y calculamos el límite de 1 sobre x cuando x se aproxima al 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con esta función? Si se acuerdan que la graficamos en clases, ¿sí? Esta función es una homográfica, ¿no es cierto? Podemos ver que tiene dos asíntotas las funciones homográficas. Una asíntota vertical y una asíntota horizontal, ¿no es cierto? Que en este caso, para esta función 1 sobre x, eran justamente los ejes, las asíntotas de esta función. Es decir,
La asíntota horizontal va a ser justamente el eje X y la asíntota vertical va a ser el eje Y, ¿no es cierto? Entonces, la función 1 sobre X tiene esta gráfica, ¿sí? A ver, ¿qué va a pasar? Ya termina la... Bueno. ¿Qué va a pasar con la... No existe el límite. Bien, ¿qué va a pasar con el límite? Claro, cuando X se aproxima al 0 por izquierda. ¿Qué va a pasar con las imágenes de esta función? Sería menos infinito. Va a tender a menos infinito, ¿no es cierto? Entonces, el límite de la función, si estudiamos los límites laterales, ¿sí? El límite de esta función 1 sobre X, cuando X se aproxima al 0 por izquierda, ¿sí? Va a ser igual a menos infinito, ¿sí? Porque vemos que sus imágenes van decreciendo al menos infinito. ¿Qué va a pasar cuando estudiemos el límite de 1 sobre X cuando X se aproxima al 0 por derecha? Es decir, voy acercándome al 0, los valores de X se aproximan al 0 y sus imágenes, ¿qué pasa? Más a infinito. Crecen al más infinito. Entonces, este límite es igual a más infinito. Como son distintos, ¿sí? No existe el límite de la función 1 sobre X. Cuando X tiende a 0. Entonces, como no existe este límite, tampoco va a existir el límite de 5 sobre X. ¿Sí? Tampoco va a existir ningún múltiplo de este límite. Entonces, por lo tanto, no podemos calcular este límite, ¿sí? De esta función. ¿Se entiende? En ese caso es porque X vale 0. Bien, sí. O sea, sabemos que tenemos un problema en el 0, ¿no es cierto? Para esta función. ¿Sí? Que lo habíamos estudiado también cuando estudiamos las funciones homográficas. Para el 0, esta función no está definida. Entonces, algo que vamos a ver cuando estudiemos límites general, ¿no es cierto? Ahora estamos estudiando esto justamente, pero cuando veamos las indeterminaciones, vamos a ver qué pasa en esos valores de X donde tenemos este tipo de problemas. Por ejemplo, cuando la función no está definida, ¿sí? Como pasa acá. ¿Estamos? Si fuera cualquier otro valor, por ejemplo, si yo estudio, no sé, para esta misma función, pero tomo en lugar de X tendiendo a 0, X tendiendo a, no sé, al 4, por ejemplo, yo voy a poder calcular ese límite. Va a tener un valor. Porque voy a tomar los valores que se aproximan por izquierda, que van a tender más o menos a este numerito que es, no sé, entre 0 y 1, ¿sí? 0,1, supónganse que es 0,20. Y por derecha también va a tender a ese mismo número. O sea, el límite en ese punto va a existir, ¿sí? Y va a ser ese numerito 0,1, 0,2. ¿Sí? O uno más fácil es tomar el 1, por ejemplo. Cuando yo me aproximo por izquierda al 1, las imágenes tienden al 1. Cuando yo me acerco al 1 por derecha, también tienden a 1. Entonces el límite en este punto sí existe. ¿Sí? Pero ¿qué va a pasar o cuándo va a ser interesante calcular límites? Justamente en estos puntos donde generalmente la función tiene problemas. Y eso lo vamos a ver cuando estudiemos las indeterminaciones. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Vamos. Bueno, esta siga. El tema es que tiene el x al cuadrado. Recuerden que las homográficas que habíamos visto eran justamente un cociente de dos funciones lineales. En este caso tenemos x cuadrado en el denominador, pero bueno, va a ser aproximante. Si se corta la llamada, chicos, mando de nuevo otro link al grupo
y ahí tomo recién asistencia, ¿sí? Así que no se me escapa nadie por ahora, por lo menos. ¿Estamos? Entonces, esta segunda función que tenemos, que es límite de menos 3 sobre x cuadrado, cuando x tiende a 0, y esto podemos hacer lo mismo que antes, como el menos 3 es un escalar, podemos sacarlo fuera del límite y calcular el límite de 1 sobre x cuadrado cuando x tiende a 0. Podemos, ya tenemos que saber, ¿sí? Ya tenemos que poder identificar por todo lo que trabajamos en la parte de funciones, ¿sí? Que justamente este valor x igual a 0 va a ser uno de los puntos donde no va a estar definida esta función 1 sobre x cuadrado, ¿no es cierto? Porque estaríamos, si toma x el valor de 0, estaríamos dividiendo por 0, o sea, 0 al cuadrado va a ser 0, y 1 sobre el 0 no lo podemos calcular. Entonces, es por eso que vamos, o nos va a interesar calcular justamente el límite cuando se aproxima a 0 esta función. Entonces, veamos quién va a ser esta función 1 sobre x cuadrado. ¿Sí? Es parecida a la que habíamos visto en acá arriba, ¿no es cierto? Solamente que esta está desplazada para la izquierda. Pero es la misma idea. O sea, cuando tenemos un denominador, en el denominador una cuadrática, ¿sí? Tiene esta forma su gráfica. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá con el límite de esta función? ¿Sería infinito? ¿Sí? Si yo calculo los límites laterales de esta función, 1 sobre x cuadrado, cuando x se aproxima al 0 por izquierda, cuando x se aproxima al 0 por izquierda, ¿qué va a pasar con las imágenes de esta función? ¿Qué va a pasar? Van a ir creciendo, ¿no es cierto? Van a crecer al más infinito. Así que el límite de esta función, ¿sí? Cuando se aproxima al 0 por izquierda, va a ser igual a más infinito. Y si calculo el límite de esta función 1 sobre x cuadrado cuando x se aproxima al 0 por derecha, podemos ver, acá, cuando yo me aproximo al 0 por derecha, tomo valores de x que estén en la derecha del 0, sus imágenes también van a ir creciendo al más infinito. Por lo tanto, también este límite va a ser igual a más infinito. Entonces, en este caso sí son iguales los límites laterales, así que por lo tanto existe el límite de esta función 1 sobre x cuadrado cuando x se aproxima al 0, ¿sí? Y esto va a ser igual a más infinito. Y como esta función, ¿sí? Como el límite de esta función va a ser más infinito, entonces cualquier múltiplo de este límite también va a ser igual a más infinito. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, ¿cuánto me queda? Me queda, bueno, cortamos y mando otro link, ¿sí? Chichen.